Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Cuenta Ruth de Banco Estado. Presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Cada año el cambio de hora es un tema que genera discusión y debate en Chile, ya que no solo implica un cambio de nuestras rutinas, sino que también puede afectar nuestra salud. La llegada de la primavera también significa la transición hacia el horario de verano, que ya partió este sábado 2 de septiembre a la medianoche, momento en que tuvimos que adelantar nuestros relojes en 60 minutos. ¿Cuál es el impacto de este cambio en nuestra salud? Para responder a nuestras preguntas tenemos en pantalla al doctor Eduardo Vázquez, neurólogo del Centro Médico del Sueño de la red UC Christus. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por conversar con las regiones del país. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor, cuéntenos, nosotros los chilenos en general todos los años tenemos que hacer cambios de hora, horario de invierno, horario de verano, vamos cambiando nuestras rutinas del sueño. Cuéntenos, por favor, ¿en qué afecta a la gente este cambio de sueño tan habitual? Claro, bueno, hace muchos años que hacemos esto. Muchas sociedades científicas han tenido reuniones con las autoridades para intentar mantenernos en un horario constante, ya que sabemos que el horario que le corresponde a Chile por su ubicación geográfica es el GMT-4, ¿cierto? Que es nuestro horario de invierno, ¿ya? Cuando hacemos este cambio al horario de verano, se adelanta el reloj, ¿cierto? Y eso genera una disrupción en nuestros horarios normales, que genera que en las mañanas nos levantemos con oscuridad y en la noche, cuando normalmente debería empezar a darnos sueños, todavía hay luz de sol. Entonces eso puede generar, sobre todo en la primera semana, segunda semana, algunas alteraciones en nuestra capacidad de tener buen nivel de alerta durante el día, la capacidad de concentración, el rendimiento laboral, y claramente nos afecta, ¿ya? Pero claro, todavía no se ha podido llegar a un acuerdo en que, digamos, que esto se elimine, pero esa siempre ha sido la sugerencia por parte de la sociedad científica. Usted lo mencionaba con el horario de verano, muchas veces la gente se despierta y todavía está oscuro. Los niños van al colegio y de noche prácticamente. ¿Qué afecta en los niños, por ejemplo? ¿Genera más ansiedad y en los trabajadores también? ¿Cómo es? Claro, normalmente lo normal para nuestro cerebro es que al despertar despertemos con la señal de la luz del sol, ¿ya? Eso es como que echa a andar nuestro día. Y muchos procesos normales de nuestro cuerpo requieren como esta sincronización, esta ancla de que ya partió el día, aumenta la temperatura corporal, aumenta nuestro nivel de vigilia, nuestra capacidad de concentración, nos da un poco más de apetito, entonces podemos coordinar todo nuestro día y empezamos a acumular carga de sueño durante el día, ¿ya? Y cuando llevamos más o menos 14 horas despiertos, nos empieza a dar sueño, algunas hormonas y neurotransmisores empiezan a aumentar y en forma progresiva siento más y más sueño y me quedo dormido en la noche. Entonces, todos nuestros procesos fisiológicos del cuerpo, la regulación de temperatura, regulaciones de las hormonas, inclusive el crecimiento en los niños, todas estas cosas tienen relación con nuestro horario que estén bien sincronizados. Entonces, si generamos estas disrupciones, vemos algunos efectos negativos, sobre todo en los más chicos, ¿cierto? En los adultos mayores, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno de espectro autista. Normalmente ellos son los que se ven más afectados por los cambios de hora. Pero hay quien podría decir que con el horario de verano tiene más tiempo en la tarde, más luz solar en la tarde y puede, no sé, salir a tomar algo con los amigos, a pasear. En el fondo igual tiene pros y contras, ¿no? Claro, si al final este es un tema que tiene muchas aristas. De todas maneras, como nuestras jornadas laborales son particularmente extensas, no tenemos mucho tiempo de luz de día para hacer alguna actividad después del trabajo. Entonces, claramente, a uno si le dicen salgo a las 5 o 6 de la tarde y ahora tengo un par de horas más de luz, entonces puedo salir a hacer alguna actividad en exterior, a hacer deporte, entonces claramente se ve como algo positivo. Pero lo que termina pasando es que terminamos dejando de comer más tarde igual. Si antes terminábamos de comer a las 8:30 de la noche, ahora terminamos de comer a las 10. Eso significa que nos acostamos una hora y media más tarde, pero igual nos tenemos que levantar a la misma hora. Entonces al final terminamos acortando nuestras horas de sueño en la noche con tal de aprovechar las horas extra de luz que nos dieron después del trabajo. Entonces en el largo plazo igual va a tener algunas repercusiones negativas. Claramente uno se siente contento porque tiene
más horas para hacer más cosas, pero es como una cosa en lo inmediato, pero nuestra salud igual se ve afectada. Hay especialistas, neurólogos, incluso usted lo mencionaba, que el horario definitivo de Chile debería ser el de invierno, porque está acorde con los ciclos circadianos. ¿Qué quiere decir esto? Claro, los ciclos circadianos, o el ciclo circadiano, es este reloj de 24 horas que tenemos los seres humanos. Es un poquitito más de 24, pero 24 redondea con un día completo. Y eso es que los motores de nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen cierto horario en los que funcionan relacionados con la luz solar, ¿ya? También relacionados con los horarios de alimentación, los horarios de ejercicio, y todo esto va regulado y sincronizado en forma muy armónica durante el día, ¿ya? Para eso necesitamos tener constancia en nuestra rutina. Por ejemplo, que sea constante la hora en que nos levantamos con disposición a luz solar, que nuestra hora de última comida sea más o menos constante y que en la última hora antes de acostarnos, ojalá suspendamos pantalla y bajemos la exposición a luz, cosa de que podamos generar todas estas curvas normales de sueño y vigilia y vayamos haciendo nuestro ciclo en forma bien sincronizada. Porque esa sincronía tiene relación con mejor salud cardiovascular, mejor salud metabólica, un envejecimiento más saludable también. Hay quienes se preguntan, ¿y por qué seguimos cambiando la hora? ¿No será necesario ya tomar una decisión finalmente? Bueno, en los últimos años se han hecho múltiples reuniones de las sociedades científicas con las autoridades, pero como te decía, esta es una decisión que tiene varias aristas. Está claramente el tema de la jornada laboral extensa, la posibilidad de realizar actividades durante la tarde de la población, el ahorro energético. Entonces, muchas cosas que pelean contra la parte nuestra que tiene que ver con el cuidado de la salud. Entonces, ahí la matriz de decisiones lamentablemente no corresponde a nosotros, así que nosotros hacemos nuestro aporte en explicar que fisiológicamente el horario que nos corresponde es el horario de invierno, pero la decisión de si cambiarla o no cambiarla pasa por una sumativa de cosas. Entonces, eh, lamentablemente todavía no podemos llegar a tomar la decisión definitiva de evitar los cambios de hora, pero quizás más adelante y con más insistencia podemos lograr que mantengamos el horario que es más normal para nuestro cuerpo. Las personas con el cambio de hora, usted nos mencionaba también, de repente hay muchos malestares. ¿Qué se puede hacer qué recomendaciones hay para evitar que se generen esos malestares? Claro, lo primero que empieza a pasar es que me despierto cansado, ¿cierto? Porque estoy durmiendo menos. Me quitaron como una hora entera de sueño. Y lo que uno recomienda los días antes, bueno, a esta altura ya estamos quizás meses pasados con el cambio de hora, pero para más adelante, es que los días anteriores me empieza a costar un poquito más temprano, 15, 20 minutos antes, cosa de prepararme para cuando venga el cambio de horario. Lo otro es que suspenda las pantallas, ¿cierto? El celular, el computador, los tablets, por lo menos una hora antes de meterme a la cama, cosa de darle espacio a mi cerebro para que se dé cuenta que es de noche. Por otro lado, en el día asegurarme a tener exposición a luz solar. Y eso es vital, cosa de que mi cerebro entienda también que es de día y eso dé como el inicio a mi jornada y tenga más fuerza física, más energía, más capacidad para realizar mis labores. Lo último, en la tarde-noche, ¿cierto? Sí, hacer actividad física, pero no más allá, no hasta máximo las 4 últimas horas antes de entrar a la cama, ¿ya? Y así vamos de a poco, nuevamente reorganizando y sincronizando nuestro horario. Hay quienes recomiendan luz roja antes de dormir. ¿Por qué? En general hay varias sugerencias de ese tipo, pero la evidencia científica en su totalidad todavía no genera recomendaciones generales que uno dé en el día a día. Ya uno puede encontrar claramente en redes sociales todo tipo de recomendaciones, pero normalmente son basadas en evidencia que es insuficiente. Entonces, al final, en la práctica médica, normalmente uno decide basándose en la mejor evidencia posible, toma revisiones grandes de toda la literatura sobre un tema y en base a eso se decide si es que se recomienda o no se recomienda. En general, cosas de ese tipo, luz o de repente alguna infusión, cosas de ese tipo, que hay personas que refieren que le hace muy bien, pero cuando uno ve la gran cantidad de población, no vemos tantas diferencias ni mejorías significativas. Entonces, en general, se suelen no recomendar. Si es que no hace daño, en general, no hay problema con que lo sigan haciendo, pero no es algo que indiquemos en el día a día. Hay mucha gente que dice, me tomo un tecito antes de ir a dormir porque me baja el sueño. Pero ¿y qué pasa con el café y con el alcohol?
¿En cómo afecta? Claro, el café principalmente es un estimulante de uso muy frecuente y normalmente tiene un metabolismo que no es tan rápido como uno quisiera. Entonces, si yo me tomo un café para que la cafeína se elimine de mi cuerpo, en promedio se demora 8 a 10 horas. ¿Ya? La cafeína lo que hace en el sueño es que hace que nuestro sueño nos cueste un poquito más iniciarlo, que nuestro sueño sea más superficial, más interrumpido y tengamos menos sueño profundo. Entonces yo al tomar café muy tarde voy a, en general tener un sueño de peor calidad y despertar un poco más cansado al día siguiente. Entonces la recomendación clásica es que ojalá evitemos tomar café después de las 2, 3 de la tarde. Y eso mismo corre para las antinas como el té, los suplementos de cafeína que ocupan algunas personas al entrenar y hacer ejercicio, las energéticas, todas esas cosas, ojalá después de las 2 de la tarde evitarlas. El alcohol suele ser una cosa bien frecuente cuando las personas tienen mal dormir, como que empiezan a tomarse una copa de vino, por ejemplo, en la cena, y nos pasa algo similar. El alcohol, si bien puede hacer que uno se quede dormido un poquito más rápido, tiende a bloquear el sueño profundo y hacer que uno respire peor durante la noche. Entonces, al final, lo que vamos a tener es un sueño más interrumpido, de peor calidad y menos reparador. Entonces, lo ideal es que intentemos, como siempre, como medida general, disminuir la ingesta de alcohol todo lo que podamos. La privación del sueño muchas veces genera disminución del rendimiento cognitivo, la gente está más irritable. ¿Por qué es tan importante dormir? Bueno, el sueño es un proceso normal de nuestro cuerpo y es irreemplazable. O sea, si el sueño no fuera importante a esta altura de la evolución, probablemente ya necesitaríamos dormir. Pero nuestro cuerpo durante el día, para poder realizar todas sus funciones, requiere una cantidad de horas de sueño de buena calidad. En promedio para un adulto son 7 a 9 horas, ¿cierto? Pero lo importante es saber que durante el sueño hay procesos de regeneración de nuestro cerebro, de limpieza de toxinas que se van acumulando, hay consolidación de memoria, consolidación del aprendizaje que ocurre en la noche, regulación del metabolismo del azúcar, por ejemplo, también ocurre en la noche, regulación cardiovascular de la presión arterial, regulación anímica, regulación del apetito, del umbral del dolor. Así podemos estar hablando todo el día de múltiples causas por las que el sueño es vital y algo que no podemos dejar como una segunda prioridad, sino que tiene que ser claramente una de nuestras prioridades todos los días. ¿Y comer hasta muy tarde puede afectar la calidad del sueño? Claro, normalmente la recomendación suele ser que uno no se acueste con el estómago lleno ni el estómago vacío. Ojalá terminar de comer unas 3 horas antes de meterse a la cama. Y así evitamos que tengamos distensión abdominal, reflujo en algunos casos, o directamente que una comida muy copiosa nos genere despertares durante la noche o malestar abdominal. Así que lo mejor, sí, si nos estamos quedando dormidos como a las 10, 11 de la noche, que terminemos de comer entre las 7 y las 8 de la noche. Doctor Eduardo Vázquez, vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. No se vayan. Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre.
Somos las regiones. 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 Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre. ¿Sabías que para más de 14 millones de personas la cuenta RUT ahora es más pro? Sí, es más pro porque puedes sacarla 100% digital, pagar con tu celular, usar beneficios exclusivos en comercios y tiene una actualización que todos esperábamos. Costo cero en el mundo Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Si hablamos de impacto, en Banco Estado tenemos una gran noticia. Te presentamos una cuenta mucho más moderna, porque la puedes sacar 100% online con biometría facial, que te permite pagar con tu celular sin tarjeta. Una cuenta que te alivia el bolsillo con beneficios. Y lo mejor de todo es que esa cuenta ya la tienes, porque es la cuenta RUT. Y la tienen más de 14 millones de personas. Una cuenta que ahora es mucho más pro y con una actualización que todos estaban esperando. Costo huevo. Perdón, cero en operaciones en nuestros cajeros, sucursales y caja vecina. Y en transferencias entre más de 14 millones de clientes Banco Estado. Bienvenidos a la cuenta RUT más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, Somos las regiones. 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 Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos conversando con Eduardo Vázquez, neurólogo del Centro del Sueño. Doctor, hemos estado hablando sobre los cambios de hora, los trastornos del sueño, pero ¿qué otro tipo de trastornos del sueño hay? Bueno, hablábamos recién de estos problemas que ocurren con los cambios de hora, pero los trastornos del sueño, a la actualidad, hay más de 100 trastornos del sueño descritos. Se dividen en varios grupos grandes. Están los trastornos respiratorios del sueño, donde el más conocido es la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos, ¿ya? Ese es muy, muy frecuente. Se ha visto que en Chile, sobre los 50 años, casi un 20 hasta un 25% de la población podría tener trastornos respiratorios del sueño. Y eso tiene relación directa con enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, los infartos al corazón y al cerebro. Entonces, si una persona ronca o hace pausa al respirar, de todas maneras vale la pena consultar. Por otro lado, están los trastornos de tipo insomnio, ¿cierto? La dificultad
para conciliar el sueño, para mantenerse dormido o despertar en forma muy precoz, que tiene repercusiones durante el día. Si esto pasa por varias semanas o ya inclusive un par de meses, de todas maneras hay que consultar y evitar automedicarse, porque al final los medicamentos suelen generar cierta dependencia. Otro de los trastornos grandes o grupos de trastornos frecuentes son los trastornos del movimiento del sueño. Gente que tiene mucha inquietud motora durante la noche, que no se puede quedar dormido si no mueve y frota mucho los pies, por ejemplo, que desordena mucho la cama al dormir. Eso puede generar mucha interrupción del sueño, dificultad para conciliarlo y sueño superficial. Y también, dentro de otros trastornos frecuentes, están las parasomnias, que es un tipo de trastorno quizás menos conocido, pero que se ocurre cuando yo salgo de mi sueño profundo a mi sueño superficial en forma parcial y puedo actuar lo que estoy soñando, y ahí tenemos claro, por ejemplo, el sonambulismo, que es como la imagen que uno más le recuerda a este tipo de problemas. Que se levanta y hace cosas media automáticas cuando está dormido, se levanta, camina, conversa, y si es que esto es muy disruptivo, genera muchas repercusiones al día siguiente, también vale la pena consultar. Esos son los grandes grupos de trastornos del sueño. Hay otros más, pero esos son lejos los más frecuentes. Respecto a la apnea del sueño que usted mencionaba, que tiene que ver con los ronquidos, con esta respiración intermitente, ¿a qué se debe? Bueno, son varios factores. Normalmente es un colapso de la vía aérea, o sea, el paso del aire se encuentra con una gran resistencia, una obstrucción, y entra menos aire y no respiramos de buena manera. Ya se produce una pausa de la respiración. Las causas normalmente principales tienen que ver con la edad, es más frecuente después de los 50 años, en hombres y en mujeres. También tiene relación con el peso, el sobrepeso y la obesidad hacen que se acumule más grasa en la base de la lengua, en el cuello, y esto hace que esto colapse con más facilidad. También algunas alteraciones de la anatomía, por ejemplo, si mi mentón está muy atrás, si es que mis dientes están un poquito apiñados, mi paladar es muy triangular, soy respirador bucal, todas esas cosas van a aumentar la posibilidad de que el paso del aire se vea obstruido durante la noche. Ya lo mismo, el alcohol, los sedantes, el tabaco, todas esas cosas van a ser factores que van a empeorar mi respiración durante la noche. Y cuando ocurre en forma muy frecuente, ahí empezamos a ver repercusiones tanto en la noche como en el día a día. ¿Y en qué momento es importante acudir a un especialista? Si es que estoy roncando, si es que me han visto hacer pausas al respirar en la noche, que mi pareja, la persona que duerme conmigo, se asuste, me tiene que mover para despertarme, si es que al día siguiente tengo somnolencia excesiva, por ejemplo, que si me siento en algún lado, empiezo a cabecear o quedarme dormido, si es que me estoy quedando dormido en el semáforo al conducir o necesito abrir las ventanas para que me entre aire y no me quedarme dormido al conducir, o sea, ya es un momento de que tenemos que consultar. Ya el riesgo que tienen las personas con apnea de tener accidentes de tránsito es muy elevado comparado con las personas que respiran en forma normal. Entonces hay que adelantarse a ese tipo de problemas y consultar con un especialista. Muchas veces en redes sociales uno ve videos que dicen la gente tiene que dormir durante ciclos de 90 minutos porque si no tiene un ciclo diferente, un sueño diferente y le afecta de otra manera. ¿Es cierto eso? En general, la arquitectura del sueño tiene una parte de sueño superficial y una parte de sueño profundo, que va ciclando durante la noche en ciclos de 90 a 100 minutos. En promedio uno duerme 4 o 5 ciclos en la noche. Y puede tener algunos despertares cortitos, ¿cierto?, de segundos de duración, que a veces, cuando son muy frecuentes, hacen que uno despierte cansado. Pero, claro, yo creo que esa afirmación se basa en que si uno se despierta cuando está en la parte más profunda del sueño, de repente despierta con sensación de cansancio, como borracho de sueño, con resaca, ¿ya? A diferencia de cuando despierto en otras etapas de mi sueño en que despierto con mucha energía. Entonces lo ideal es que, más que pensar en ciclos de 90 minutos, es que ojalá intentemos completar nuestro bloque completo de sueño, idealmente que despertemos con luz de sol, y si pudiéramos casi que sin despertador. Eso sería como el escenario ideal. Como despierta uno de repente el fin de semana, por ejemplo, en que se despierta porque ya se acabó la cantidad de sueño que tenía nomás, y despertamos con buena energía y podemos hacer nuestro día con mucha más normalidad. ¿Y por qué hay gente que tiene mayor facilidad para alcanzar el sueño, que por lo menos pone la cabeza en la almohada y se duerme de inmediato? El promedio en que una persona normalmente se queda dormido es aproximadamente entre 15 a 30 minutos, ¿ya?
Si es que alguien se demora mucho más que eso, varios días a la semana, por varios meses, estaríamos hablando de un insomnio, ¿ya? Y ahí habría que ir a investigar las causas. Si una persona se queda dormida más rápido que eso, en menos de 15 minutos, todos los días, que se sienta en algún lado y se queda dormido, o sea, afirma la cabeza en la cabecera y se queda dormido, claramente tenemos una somnolencia excesiva, ¿ya? Y también, en algunos casos, también tenemos que investigarlo. Ya como te decía, la apnea obstructiva del sueño es una causa frecuente de somnolencia excesiva. Entonces, yo me quedo dormido con mucha facilidad en la noche, pero si duermo de corrido y al otro día en la mañana son las 10 de la mañana y si me siento en algún lado y no hago nada, también me quedo dormido. Entonces, claramente, eso llama la atención y hay que investigarlo. Y respecto al sonambulismo que usted lo mencionaba, ¿hay algún momento en que llega a ser ya más grave el caso, como que hay que acudir a un especialista? No es tan raro que en la infancia, ¿cierto? Y en inicios de la adolescencia, esto se presente como parte de la maduración de nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Pero si persiste en el tiempo o aparece en la vida adulta, normalmente vale la pena investigarlo. Si bien uno tiene esta idea de la persona caminando, ¿cierto? Como la caricatura del sonámbulo, pero esto puede pasar en alguna ocasión que la persona tenga accidentes, que se caiga por la escalera, que tenga algún accidente en la cocina. Lo común que uno piensa es que la persona camina, pero también hay personas que se levantan y comen en la noche, que pueden tener actuación de sueños violentos. Entonces, si empieza a pasar muy frecuente y vemos que hay algún riesgo para un riesgo físico, ¿cierto? Un riesgo para la salud o para otros, de todas maneras hay que consultar. Hemos aprendido bastante, pero ya para ir terminando nuestra entrevista, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que están haciendo actualmente en el Centro del Sueño? Bueno, nuestro Centro del Sueño, acá en la red UC Christus, tenemos un equipo grande de neurólogos especialistas en medicina del sueño, también tenemos que se dedican a ver toda la patología del sueño que te expliqué recién, también tenemos especialistas en otorrinolaringología, que se dedican a ver tratamientos específicos para la apnea obstructiva del sueño. Tenemos psicólogos, psiquiatras con los que trabajamos para ver temas de insomnio, trastornos del ánimo, también odontólogos que nos ayudan con las terapias relacionadas con bruxismo de sueño, apneas, ronquidos también, y equipos de trabajo con broncopulmonares para problemas respiratorios más severos. Entonces, un equipo bien grande con el que hacemos un análisis presencial o por telemedicina de nuestros pacientes y en caso de ser necesario, se solicitan algunos estudios de sueño que se realizan durante la noche completa, ¿ya? Y con eso podemos hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando con el sueño y ver los tratamientos más oportunos y más efectivos para poder ayudar a nuestro paciente. ¿Cuál es el rango de edad de los pacientes que acuden al Centro Médico del Sueño? En nuestro Centro del Sueño principalmente vemos adultos, o sea, personas en general desde los 15 años en adelante. Ya los neurólogos de adultos casi siempre vemos sobre los 15 años. También en la Universidad Católica tenemos especialistas en sueño pediátrico que ven menores de 15 años. ¿Ya? Pero en general el rango de edad, yo tengo pacientes que tienen 15 años y así como tengo pacientes que tienen 90. Entonces son pacientes de todas las edades, porque el sueño es un fenómeno que es transversal para todas las edades de la vida y nunca deja de ser importante. ¿Y tienen atención de manera asistencial y virtual? Claro. Uno atiende en presencial en nuestro centro acá en Santiago y también a través de atención por vía telemedicina a distancia, y así podemos acercarnos a muchos pacientes, sobre todo de región y todos los lugares de Chile. Perfecto. Doctor Eduardo Vázquez, neurólogo del Centro Médico del Sueño, le quiero dar las gracias por conversar con las regiones del país. Listo, muchas gracias a ti por la invitación y los dejo invitados ahí a visitarnos si es que lo consideren necesario. Y con esta entrevista nos despedimos. Recuerden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, Cuenta RUT de Banco Estado, presentó Portavoz Noticias.